Bien, comenzamos a grabar. Bienvenidos a todos los hermanos que hoy nos acompañan y vamos a compartir la pantalla. Me imagino que se está viendo. Habíamos terminado con el vocabulario. Insistirles, como dije hace un momento, y voy a irme atrás a una parte importante, no más atrás, a esta parte. Vamos a ver aquí. Vamos a acceder al alfabeto. Vamos a acceder al alfabeto. Decirles, y parto de aquí porque esta es la base de un buen conocimiento de griego. Así es sencillo. Entonces, esta primera parte vamos a enfatizar en el alfabeto. De pronto voy a dejar de enfatizar en el alfabeto porque voy a suponer que ya ustedes lo asumieron. Decirles que tomando en cuenta lo que mencionamos hace un momento antes de comenzar la grabación, decirles que hagan este alfabeto y péguenlo ahí en una pared donde usted lo pueda ver, que sea del tamaño de una hoja, que sea del tamaño de una hoja y que venga con los colores respectivos. Los amarillos son las vocales, el celestito son las sonoras y el rosado son las sordas, consonantes sordas. Eso es importante para muchas leyes que vamos a ver más adelante. Bien, eso es lo primero. Recordarles que eso hay que conocerlo, repasarlo y tenerlo ahí a mano. Inmediatamente pasamos a esta partecita que comenzamos a tocar la semana pasada. Para nosotros entrar al griego, tenemos que tener una base en el español, en la gramática española. Aunque nuestro idioma es hijo del griego, del latín, nosotros tenemos que conocer nuestra gramática porque conociendo nuestra gramática conocemos la gramática griega. Aunque ya por los años, los siglos, pues las diferencias se van notando. Porque nuestro idioma, nuestras palabras van evolucionando, ¿verdad? Ellas van cambiando, no es lo mismo lo que significaba una palabra hace 100 años a lo que significa en este momento. Ahora imagínense 2000 años. Entonces, las palabras evolucionan, las palabras no son fijas, sino que evolucionan. Entonces, eso es muy importante saberlo, que muchas cosas van cambiando en el tiempo y en el espacio cambian. Habíamos dicho que lo primero que usted debe tener clarito son en el español. Cuando vemos una oración, cualquiera que sea, vamos a encontrar diferentes categorías. A eso se le llaman categorías gramaticales en la mayoría de lugares. Estas categorías gramaticales, estos elementos gramaticales, son 9. En una oración yo puedo, y pueden estar en otro orden, no lleva un orden. Yo aquí los puse en un orden de acuerdo a como lo vamos a ir viendo en el curso. Pero a veces aparece primero el sustantivo o el determinante, o también se le puede llamar artículo, porque en realidad hay varios tipos de determinantes. Entonces tenemos, por ejemplo, en una oración tenemos dos tipos de categorías, las que son variables y las que son invariables. ¿Y qué es una categoría variable? Las que tienen género, es decir, que pueden ser masculinas o femeninas. Las que tienen número, es decir, pueden ser singular o plural. Las que pueden tener también caso o funciones, como es el caso del sustantivo, el adjetivo y el pronombre, y también el determinante. El verbo no tiene género, pero el verbo tiene número, ¿verdad? Que eso es muy importante.
no tiene caso tampoco. Entonces, pero el verbo es la parte más importante de la oración. Nosotros partimos en una oración sabiendo qué es el verbo. Todos estos 5, verbo, sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante o artículo, si alguien escribe artículo, vale. En griego vas a encontrar artículos y puedes cambiarlo por artículo. Y vienen unas cosas que se llaman invariables, es decir, que no varían, como por ejemplo el adverbio. El adverbio, si el adverbio se usa con un sustantivo masculino, femenino, neutro, singular, plural, genitivo, lo que sea, ese adverbio no cambia. La palabra es exactamente la misma como la veremos. Igual las preposiciones. La preposición, por ejemplo, en, va a ser en cualquier caso. Solo que sí hay preposiciones que se usan con genitivo, otras con nominativo, etc. Tenemos las conjunciones, que es fundamental. En griego, por ejemplo, la conjunción más abundante es la conjunción y, que las conjunciones van a ser como las señales de tránsito en la carretera. Entonces, usted en la carretera va y usted para caminar o para utilizar su coche o su carro, su vehículo en una carretera, usted va a ver señales. Si no hay señales, nos matamos todos en las carreteras. Entonces, las conjunciones de eso es lo que hacen en una oración. Ponen señal alto, ponen siga, ponen esto, lo otro, unen oraciones, nos dicen cuando está infiriendo una cuestión, pero la conjunción no cambia. La conjunción que, por ejemplo, caí, ¿verdad? Que va a ser caí o que en todos los casos. Y las interjecciones también, que son fundamentales, ¿verdad? En la oración, que vamos a ir viendo algunas interjecciones que usted se las va a aprender fácilmente de memoria. Igual los adverbios. Entonces, estas son las categorías gramaticales. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es tomar estas categorías, que usted las vea en el programa, y usted va a tomar estas categorías, las va a escribir así como están ahí, categorías gramaticales, y las va a escribir en una hojita y las va a poner en la pared. Esa va a ser nuestra técnica, porque entonces nosotros, cuando estamos orando en nuestro cuarto, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos preparando un sermón o preparando una reflexión, los vamos a estar viendo. Y entonces eso, cuando llega el momento, usted dice, sí, lo entiendo claro. Entonces lo llega a saber casi de memoria. Eso es muy importante, tener presente que hay categorías gramaticales. Es lo primero, cuando yo llego a un texto griego, esto lo vamos a tener que hacer. Tenemos que ver cuál es el verbo, porque a partir de ahí yo puedo determinar el resto de la oración. En español es un poquito más complicado, pero en griego es muy fácil, porque el griego nos da demasiadas pistas. En griego es imposible uno perderse con a eso se le llama análisis sintáctico. Sintaxis implica orden. Yo ordeno la oración y la oración, por ejemplo, en español siempre va con un orden, sintaxis, es orden, ¿verdad? La oración en español, por ejemplo, primero va digamos, viene primero dos partes, ¿verdad? Todo siempre va. El sujeto, el sustantivo, sujeto de la oración, ¿verdad? Luego va la parte predicativa, va un verbo y van todos los complementos. Entonces estamos hablando de sujeto y predicado, ¿verdad? Aquí el sujeto es el sujeto de la oración, el que está realizando la acción verbal. Esto va en español. En griego es como en el inglés, que a veces esto se desordena y el sujeto de la oración a veces va al final.
Entonces la sintaxis, que es hacer ese orden, lo que hace es ordenarnos la oración para entenderla en español. Si usted toma la las oraciones griegas literalmente sin hacer este análisis, usted termina leyendo al revés la Biblia. Tiene usted que ordenar la oración. Y eso es muy fácil, es demasiado fácil, eso no es nada complicado. Y eso lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Entonces, tenemos esto, aprenderse esto. Luego lo otro es esto. Por ejemplo, aquí tenemos en Juan 1.1a. Usted sabe que en Juan 1.1 hay 3 oraciones. En el principio era el dicho. O en el principio era el logos. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra, como usted quiera decirle. Yo voy a traducir lo dicho y después se lo voy a justificar. Porque yo le digo dicho. Y la palabra dicho es tal vez la más correcta, nada más que tenemos 2000 años de tradición donde se tradujo, por ejemplo, lo primero que se tradujo fue logos. Logos, este es el logos, ¿verdad? El logos, el dicho. Hace muchos años, digamos, del siglo cuarto, quinto, más o menos, hablemos del quinto, bueno, cuarto, quinto, hasta el siglo más o menos 15, ¿verdad? Hasta el siglo 15. Nuestra Biblia fue dominada por el latín. Es decir, lo que más abundaba era la Biblia y la Biblia en latín. En el latín quedó muy rico y muy bonito poner la traducción de dicho por el verbo. El verbo era un término usado mucho entre los griegos para referirse a una situación especial. El verbo en la filosofía, en la cultura griega, era un principio que había creado todo. Entonces, como que había una especie de afinidad filosófica. Y así lo hizo San Jerónimo, que todo esto de aquí para acá San Jerónimo gobernó y un poquitito más, ¿verdad? No sé si podemos agregarle que ahí fue decreciendo, decreciendo, decreciendo y con Erasmo de Rotterdam se pone de moda el griego. Entonces, de aquí más o menos, siglo XVIII, por ahí, se da lo que se llama el Textus Receptus. El Textus Receptus, texto recibido, es lo primero que comienza a dominar en griego. A partir de aquí el Textus Receptus comienza a dominar el mundo. Pero el latín, lo que llama la Vulgata de San Jerónimo, no murió. Dentro del contexto erudito, siguió dominando, bueno, sobre todo en la Iglesia Católica, gobernó un poquitito. Pero ya comenzaba, después de un tiempo, comenzó a imponerse otro texto hasta nuestros días. Y ese se llama el texto crítico. El texto crítico, ¿verdad? El texto crítico, entonces ya viene a ser superado este texto receptus, que este texto receptus fue lo que venía desde Erasmo de Rotterdam, pero que tenía muchas fallas. Y entonces aquí el texto crítico, ¿verdad? Que comenzó bien, ya por ahí le dimos, ahí tenemos un videito de eso, es larga la historia, pero entonces aquí comenzaron a tomar textos bien viejos, bien antiguos, y tomaban todos y decían, bueno, según el texto este es esto, pero en este texto que es más antiguo dice esto. Ya comenzó a hacerse algo más razonado, más crítico, y ya no se tomaba, por ejemplo, solo el texto que venía dominando, que sobre todo tenía un fundamento mucho en las Biblias latinas, incluso hubieron textos latinos que fueron traducidos al griego para que calzaran.
Entonces, ya que comenzó el texto crítico, que es el que tenemos ahorita. En el texto receptos tenemos la Biblia, la Reina Valera. La Reina Valera viene de sus primeros años. Y todavía sigue, la Reina Valera se sigue leyendo. Pero la Reina Valera tiene muchas diferencias con el texto crítico, porque en realidad tiene textos tardíos que llamamos. Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Entonces, ahí el verbo viene mucho de el texto receptos. Bueno, eso es una oración. Esto es una oración. En el principio era el dicho. Lo primero que nosotros hacemos en una oración, lo primero es detectar el verbo, lo que realiza la acción verbal. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que el verbo es era. Este es el verbo, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es el verbo? Porque se puede conjugar, porque si se lleva el infinitivo, termina en ar, ir, o ar, erir, ¿verdad? Como usted quiere decir, y por otras razones que ahorita les voy a dar cuando analicemos una oración. Yo al verbo, para saber dónde está el sujeto y dónde está el predicado, el sujeto y el predicado, que ya aquí yo le estoy soplando, pero esto tenemos que ordenarlo. Y entonces yo tengo que decir, primero yo tengo que detectar quién es el sujeto. ¿Y cómo detecto yo quién es el sujeto? Con la pregunta ¿quién? ¿Quién es el que está realizando la acción verbal? ¿Quién era? ¿A quién se refiere? ¿Quién era? ¿Quién es el que, cuando yo hablo de era, quién es el que realiza la acción? Él era. ¿Y quién es ese él era? Entonces sabemos que él era es el dicho. El dicho es el que era. Está hablando del dicho. Y en español tenemos esa complicación. En griego es facilísimo. Porque resulta que un sustantivo que termine de una manera, yo digo, no, es que ese es el que termina. Vea el artículo y esto. En español es un poquito complicado, pero en griego es facilísimo esto. Bueno, pero no importa. Aquí yo detecto que el dicho es el sujeto, ¿verdad? Esto es el sujeto como viene aquí. Este es el sujeto. De aquí, este es el sujeto. El dicho. Era. Y a través de una pregunta, yo tengo que ver, ¿verdad? ¿Qué era el dicho? ¿O cuándo era el dicho? O cero existir, ¿verdad? Es el verbo era. ¿Cuándo existía el dicho? ¿Cuándo? En el principio. Y cuando yo dije cuándo, estoy hablando de un complemento, en este caso circunstancial, que no es importante, pero sí lo menciono, ¿verdad? Es un complemento circunstancial. Pero este es el complemento, es el predicado. Es uno de los muchos complementos que tiene el español. Entonces, yo ordeno la oración va primero el sujeto, el dicho, luego viene el verbo, recuerde que todo esto es predicado, era es el verbo, sujeto, verbo, era. ¿Cuándo era o cuándo existía? En el principio. Todo esto es el predicado, esto es un complemento circunstancial, ¿verdad? ¿Verdad? De tiempo. Ahora, aquí viene una cosa que se llama el determinante, ¿verdad? Él es un artículo, es un determinante que es un artículo. El dicho es el artículo. Luego, aquí viene en esta oración, cuando vemos en el principio, seguimos encontrando, ya encontré el verbo, encontré un sustantivo, el dicho es un sustantivo o un nombre, como usted lo llamó el compañero hace un momento. Ahí hay un sustantivo. Él es un determinante, es un artículo. Tenemos un artículo. Vámonos ahora al predicado, que es en el principio. Esto es una preposición porque me ayuda, no me ayuda a todo el texto, le ayuda al sustantivo a definir su función en el principio. Puede ser del principio
o puede ser para el principio, o puede ser con el principio, digamos. Esos son, es lo que se llaman preposiciones. Vemos que hay una preposición, en es una preposición. Luego viene el principio. Principio es otro sustantivo que está en el predicado y el es un determinante o un artículo que está en el predicado. Tenemos eso. No hay adjetivos, no hay pronombres, ¿verdad? No hay adverbios, no hay conjunción y ni hay interjecciones. Eso es un análisis gramatical de una oración y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver, vamos a ver el análisis de una oración. Entonces vamos a ver esta oración. Mi hermano predica en la iglesia. Lo primero que yo voy a hacer es identificar el verbo. Son 3 cositas. Vamos a trabajar con el verbo. Vamos a ver cuál es el sujeto y vamos a ver cuál es el predicado. 3 cosas que tenemos que hacer en una oración. Verbo, sujeto y predicado. Que fue ya les dije más o menos. Una pista. Vamos a comenzar con el verbo. Es decir, la parte de la oración que indica acción, pero tiene varias características. Para saber uno cuál es el verbo en una oración, el primer paso, bueno, ya sabemos que para analizar una oración hay que identificar verbo, sujeto y predicado. Apréndase estos 3 de memoria si no se lo sabe. Si se lo sabe, no se complique. Pero sí es bonito tener usted por ahí que la oración se compone de 3 partes, verbo, sujeto y predicado. Y encontrar dentro de ese sujeto y ese predicado lo que son las categorías gramaticales. Vamos con el verbo. El primer paso en una oración es identificar el verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, es una palabra en oración que tiene infinitivo. Oiga, tiene infinitivo. Y se puede conjugar. Estas 2 características son fundamentales. Y usted dice, ¿qué será eso del infinitivo? En el infinitivo, vamos a ver, aquí se ve, el infinitivo, en el griego, aunque no es necesariamente un modo, nosotros lo vamos a ver como un modo del griego, para no complicarnos. El infinitivo son las palabras que terminan en ar, ir. Usted toma una palabra y usted ve a ver si la puede hacer terminar en esto. Por ejemplo, hermano. Hermano, usted no lo puede terminar en ar, herir, hermanar. Bueno, eso no, ya ahí se convertiría en un verbo. Hermaner, hermanir, eso no es un verbo. Predica. Viene de predicar. Ese es el infinitivo. Predica viene de predicar. Predica viene de predicar. Y predicar termina en ar. Hay otros que terminan en er, ¿verdad? Otros terminan en ir, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. En este caso, el que nos interesa es predica. Entonces, predica tiene infinitivo, que es predicar. Termina en ar. De ahí viene. Entonces, yo busco cualquier diccionario para buscar un verbo. Usted no aparece, no encuentra la palabra predica en el diccionario. En español, no. La encontrará en internet. Pero en un diccionario que usted tenga escrito, no está la palabra predica. Está, digamos así, la raíz de ese tema, que es predicar. Eso encuentro está en el diccionario español. Predicar, ¿verdad? Etcétera. Y no encuentra predica porque predica está conjugado. Bueno, eso es el infinitivo. Las palabras terminan en ar, ir. Cuando usted la lleva, ese es el infinitivo. Ahora, ¿se pueden conjugar? Bueno, predicar se puede conjugar.
Predicar. Claro que sí se puede predicar. Se puede conjugar. Porque entonces la conjugación es lo que viene y que yo les voy a dar en la próxima diapositiva. Mi hermano predica. Ese es el verbo. El verbo es predica porque tiene infinitivo. Ya le dije, ¿verdad? Viene del infinitivo predicar. Termina en ar. Ar, ir. Aquí está. Entonces sí, pero falta el otro. Se puede conjugar. ¿Y qué es conjugar? Que al verbo predicar este es el caso presente, ¿verdad? En el español hay un montón, en griego no tantos. Yo utilizo los pronombres personales que a veces no vienen en la oración. Yo predico. Tú predicas. Él, esto aquí repetido veces él, ella. Él o ella predica. Eso es en singular, porque es uno. Yo, Elgin, predico. Yo, soy uno. Tú predicas. Tú, uno. Tú predicas. Él o ella predica, es uno. Pero el plural son varios. Nosotros predicamos. Yo me refiero a nosotros. Usted y yo predicamos. Nosotros. Somos varios. Dos o más. Es el plural. Vosotros predicáis. Segunda persona plural. Vosotros. Ya estoy refiriéndome al otro. Ellos, ellas predican. Ellos. Nosotros estamos aquí, hablamos. Ellos predican. O ellas predican. Eso es lo que se llama conjugar un verbo. Yo le digo, conjugue el verbo cantar. Entonces usamos las mismas personas, el mismo pronombre personal. Yo canto, tú cantas, él o ella canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos y ellas cantan. Eso es muy importante, conjugar verbos. Si usted se le hace un mundo, porque en griego va a ser necesario, porque en griego conjuga verbos. Y en la conjugación verbal, bueno, aquí esto es muy básico, yo no le voy a dar una charla de gramática profunda, pero vienen todos los tiempos, ese es el tiempo presente. Pero si hablamos del futuro, yo, usamos las mismas personas, no van a cambiar en el pronombre personal en español. Yo predicaré, tú predicarás. Es decir, no es algo que hace ahorita, sino algo que va a hacer en el futuro. Por eso se llama tiempo futuro. Él o ella predicará algún día. Nosotros predicaremos algún día, futuro. Vosotros predicaréis algún día. Ellos, ellas predicarán. Eso es fundamental en griego. Igualmente vienen otros tiempos en griego. Por ejemplo, viene lo que se llama el imperfecto, un pretérito, un tiempo pasado. Yo predicaba, tú predicabas, él predicaba, nosotros predicábamos, ellos predicaban. Digo, nosotros predicábamos, vosotros predicabais, ellos y ellas predicaban. Ese es el imperfecto. Luego viene el auristo, viene el perfecto y el pluscuamperfecto. Que son facilísimos, facilísimos. Van a ver ustedes que eso es muy fácil. Ahorita nada me interesa que usted entienda qué es conjugar. Esto. Conjugar es esto. Muy bien. Ahora ya tenemos que predicar se conjuga. Yo predico, tú predicas, él predica, nosotros predicamos, vosotros predicáis, ellos predican. En este caso, las palabras sí cambian dependiendo de la persona. Ahora, usted ve que aquí hay 3 renglones en el singular. El primer renglón, el segundo renglón y el tercer renglón. En el plural también hay 3 renglones, 1, 2 y 3. Pues eso en la gramática griega y en la gramática española se va a decir primera, esta es la primera persona singular. Esta es la segunda persona singular. Esta es la tercera persona singular.
Ahora nos vamos al plural. Esta es la primera persona plural, la segunda plural y la tercera plural. Así vamos a decir. De acuerdo a la conjugación, en la tercera persona plural, ¿qué significa? Entonces ya usted hace la conjugación esta misma. Esto que está en rojo, usted tiene que tenerlo listo para agarrar cualquier verbo y ver. Esto se lo va a aprender usted facilísimo. Va a ver que esto es una cosa muy fácil. Bueno, ya tenemos entonces el verbo. Está clarito. Dos cositas. Es infinitivo, tiene infinitivo y se puede conjugar. ¿Está bien? Vamos a otra parte. Ya identificamos el verbo, tenemos un 100 ahí. Vamos a la segunda, el sujeto de la oración. Cuando usted sabe cuál es el verbo de la oración, viene el sujeto. Eso es facilísimo también. Porque también usted va a ver quién es el que realiza la acción verbal. Es decir, acción verbal es el verbo. ¿Quién es cuál es el sujeto? El sujeto es la persona, el ente que está realizando la acción verbal. Cantar, ¿quién canta? Usted necesita saber quién es el que canta. Llorar, ¿quién es el que llora? Entonces la pregunta es quién, ¿verdad? Esa pregunta es fundamental. Bien, vamos a localizar el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto? Puede ser mi hermano, puede ser en la iglesia. O puede ser que no esté. Porque en realidad el pronombre personal, él predica, recuerda esto, él predica, vea este él. Él, ella predica, ve que predica, es el mismo que está aquí, predica. Es decir, que este predica tiene un pronombre que para yo no decir, mi hermano predica en la iglesia. Él predica muy bien, para no decir, mi hermano predica en la iglesia, mi hermano predica muy bien en una oración, yo para evitar esa cacofonía, eso que suena mal, mi hermano predica en la iglesia, coma. Él, yo voy a cambiar mi hermano por él. Y si es mi hermana, por ella. Entonces, ese él está siendo reemplazado por esta palabra. O esta palabra reemplaza él. Él predica en la iglesia. Bueno, espero que eso me lo hayan captado, más o menos. Y para localizar el sujeto de la oración, lo hacemos con la pregunta ¿quién? ¿Quién más el verbo? ¿Cuál es el verbo? Predica. ¿Quién predica? Esta es la pregunta que hacemos. ¿Quién? Eso es lo primero que tenemos que aprendernos y ponerlo por ahí. ¿Quién predica? ¿Qué le ponemos al sujeto? ¿Quién más verbo? Ahí se lo pone usted y lo va escribiendo en algún lado. ¿Quién predica? ¿Quién es el que predica? Mi hermano. Mi hermano predica. Yo pregunto, ¿quién predica? Mi hermano. Entonces, mi hermano es el sujeto de la oración. Este es el sujeto. Por eso yo lo puse aquí de verde. Mi hermano es el sujeto de la oración. ¿Quiere decir que el resto es él? El resto es el predicado. Este vamos a identificar ahorita. Bueno, pero aquí parece que todavía nos falta usar otra estrategia para localizar el sujeto de la oración, porque aquí seguimos. Dice, una segunda forma, la primera forma es preguntar quién. Una segunda forma para identificar el sujeto en la oración es pasar la oración a plural. Mi hermano predica en la iglesia. Pero ¿qué comienzo pasando a plural? Tengo que pasar el verbo. Escribimos ellos predican. Lo que debo cambiar es el sujeto. Entonces, no hay duda que debo cambiar mi hermano por mis hermanos. Ese es el sujeto. En español. Predica. ¿Está en singular o está en plural? Mi hermano predica. Predica es una persona. Predican son varias personas. Entonces yo cambio predica y le pongo predican. Como usted lo ve aquí.
Le pongo predican. Mi hermano predican en la iglesia. No, suena feo, ¿verdad? Tengo que cambiarle. ¿A qué tengo que cambiarle para que suene bien? Mi hermano predican en las iglesias. No. Mis hermanos predican en. Ah, ahora sí. ¿Qué cambió? Mis hermanos. Esto ya está aquí. Si eso cambió, ese es el sujeto de la oración. Usted le cambia el número. Si está plural, lo cambia a singular. Si usted lo cambia, ve a ver qué es lo que cambió en la oración. ¿Qué se vio obligado a cambiar? Y entonces eso que usted está obligado a cambiar se llama el sujeto de la oración. ¿Ven? Entonces ahí está fácil, ¿verdad? El sujeto es lo que tengo que cambiar. Lo que debo cambiar es el sujeto. Entonces lo que cambió fue esto. Entonces esto es el sujeto de la oración. No hay duda que debo cambiar mi hermano por mis hermanos. Ese es el sujeto de la oración. Pasemos la página. Pasemos aquí. Vamos a seguir ahora el sujeto. Aquí estamos con el sujeto. Sabemos que este es el sujeto, mi hermano, ¿cierto? Vamos a ponerlo por arriba para no echarlo a perder. Este es el sujeto. A ese sujeto, bueno, el verbo es predica, el sujeto es mi hermano, estamos chequeando. Todo lo demás es predicado. Es decir, de aquí para acá es predicado. Pero ya le vamos a poner un nombre. Ya le vamos a poner un nombre. Porque resulta que en esto que usted ve aquí, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero existen lo que se llaman los sintagmas. Esa palabrita sintagma, no se asuste. Sintagma, ¿verdad? Esa palabrita significa algo así como, bueno, aquí viene abajo. Es un tipo de constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que forman otros subconstituyentes, al menos uno de los cuales es el núcleo sintáctico. En español, un sintagma es un grupito de palabras que tiene sentido y que se puede dividir en un montón de partes. Eso es un sintagma. Entonces, por ejemplo, Profesor, dime, David. disculpe que le interrumpa. ¿Es posible quitar la barra negra? No sé. Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo quitar la barra. Una vez pude, ¿verdad? Sí pude. Excelente, excelente. Sí. Bueno, aquí sí se pudo, ¿verdad? Quedó bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a, espere, ya les regresa esto. Exacto. Bueno, entonces tenemos que hay sintagmas, ¿verdad? Hay sintagma nominal. Hay diferentes tipos de sintagmas. Ahorita los vamos a ver. Entonces, por ejemplo, esto, cuando nosotros hablamos de sintagma nominal, estamos hablando de donde está el sujeto, ¿verdad? Es un sintagma nominal. Nominal es esa palabra nominal viene de nombre, donde está el nombre, el que realiza la acción verbal. Pero también puede haber sintagmas en nominales en otras partes, conforme vamos analizando. Entonces, ahorita nada más sabemos que mi hermano, es un sintagma nominal. ¿Está bien? Entonces, al ser un sintagma nominal, entonces tenemos que definir qué tipo de sintagma nominal es. Y sabemos que ya lo dijimos, es un sujeto. ¿Está bien? Eso queda facilito, ¿verdad? Entonces, esto ya lo vimos. Ahora tenemos lo siguiente. Entonces ya sabemos que suc es sujeto. ¿Está bien? Vamos entendiendo eso. Pero vámonos al otro lado. Vámonos al predicado. Predica en la iglesia. Todo eso es predicado. Porque es lo que se predica de mi hermano. ¿Verdad? Entonces a esto se le llama predicado. Entonces tenemos que
lo que está en el otro lado, la parte más importante es el verbo. Entonces a esto se le va a llamar, como esta parte, la más importante es el verbo, es la parte más importante de toda esta partecita, de todo este predicado, la parte más importante es predica, el verbo. Entonces ese tipo de sintagma es verbal. Así como la parte más importante del sintagma inicial es el sujeto. Esa es la parte más importante, hermano. Es un nombre. Un sustantivo que está, en el caso del griego, va a ser, el sujeto es un nominativo. Ve, todo tiene relación, nominal, nominativo. Entonces, va a ser muy fácil este sintagma nominal. A eso se le llama sintagma verbal. Si todo eso hay que hacerlo en el griego, no, eso no hay que hacerlo. Yo les dije a ustedes que el español es más complicado, pero sí es necesario entender esto, porque son muchas cositas que ahí se van a ver de una manera más fácil. Sintagma verbal. Entonces, dijimos que aquí, esto es el sujeto de la oración, ¿verdad? Y aquí viene una cosa, bueno, ya sabemos que SV es sintagma verbal. Es donde está el verbo, ¿verdad? La parte del predicativo. Y sabemos que aquí esto es ¿qué tipo de predicado es este? Este predicado, hay varios tipos de predicados. Este es verbal. ¿Por qué es predicado verbal? Porque está el verbo en esta oración. Hay unos verbos, vamos a ver si ahorita lo vemos por acá. No se ve ahorita, pero ahorita aparece. Hay unos verbos que hacen que este sintagma no sea verbal. Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted lo vea. Cuando, por ejemplo, aquí está el verbo ser, ¿verdad? El verbo imi en griego. Entonces hay varios verbos, pero ya no me adelanto, sigamos adelante. Entonces tenemos que esta partecita es el sujeto de la oración y como lo más importante es el nombre, es un sintagma nominal. Es el nominativo, nombre. Tenemos que aquí está el predicado, todo esto es el predicado. Y como este predicado tiene un verbo, es predicado verbal. Y que este sintagma es entonces un sintagma verbal. Entonces tenemos que ya identificamos el verbo, el sujeto. Estamos con el sujeto, el núcleo del sujeto. ¿Quién es? Hermano. Este es el núcleo del sujeto. Este es el sujeto. Otra vez, yo reitero mucho. Hermano, de todas estas palabras que están en el sujeto, la más importante, ¿verdad? Mucho más, el núcleo que llamamos acá es hermano, que puede ser un pronombre también. Yo puedo decir, en lugar de decir mi hermano predica en la iglesia, yo puedo decir él predica en la iglesia. Jacinto predica en la iglesia. ¿Entienden? Entonces yo puedo cambiar eso. El núcleo son sustantivos o pueden ser pronombres. Ese es el núcleo. Y hermano es nuestro sustantivo en el sujeto, por ende es el núcleo de la oración. En un sujeto, estamos hablando del sujeto y predicado. Sujeto y predicado. En un sujeto, dependiendo de la palabra, la oración puede ser más extensa, usted encuentra núcleos, encuentra determinantes, mi es un determinante, encuentra complemento del nombre, encuentra posición. Entonces, conforme vamos estudiando, vamos encontrando diferentes partes en el sujeto. Todavía no hemos entrado al predicado. Entonces tenemos esto. Tenemos que mi hermano predica en la iglesia. Los determinantes, ahora vamos a determinantes, ya vimos el núcleo.
Estamos con el sujeto, ¿verdad? Ahora vamos a ver si hay determinante en el sujeto, es decir, aquí, en el sujeto de la oración. El sujeto es el que realiza la acción verbal del verbo. Mi hermano, sabemos que hermano es el núcleo, por eso es un sintagma nominal. Y entonces yo veo mi hermano. Esto es un determinante. No es un artículo, ¿verdad? Es un determinante. Entonces nada más sepa que ese es el determinante. ¿Saben? En el griego lo vamos a encontrar después. Después lo vamos, hay que ir con tranquilidad para que no nos saturemos de ciertas cosas que vienen en su momento, ¿verdad? Mi acompaña al sustantivo hermano, por ende es el determinante. No hay complemento del nombre ni aposición. Estos dos no hay, y ya lo acabamos. Hermano es el núcleo y mi es un determinante. ¿Estamos bien? Entonces, ahí casi que agotamos el sujeto. Ya terminamos el sujeto. Terminamos el verbo y el sujeto. Ahora para irnos al predicado. Estos dos los veremos mucho más adelante. Ahorita no es hacer enredo. Del sujeto lo que nos interesa ahorita es el núcleo y el determinante. Ahora, vámonos al predicado. Vámonos al predicado. ¿Verdad? Vamos al predicado y vamos a ver qué tipo de predicado es. ¿Verdad? Entonces, en el predicado, fíjese usted aquí, en esta partecita, ya nosotros analizamos lo que fue el sujeto. Ya aquí lo analizamos. Ahora, ¿qué vamos a analizar? El predicado. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver en el predicado? Vamos a ver si hay complemento directo. Es decir, en el predicado yo tengo que ver si hay complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento régimen, complemento agente. Estos complementos pueden existir en una oración, pero veamos en esta oración sencillita si hay complemento directo. ¿Qué hago yo para saber si hay complemento directo en esta? Ya estamos ahora aquí, ¿verdad? Yo necesito saber si aquí hay un complemento directo. El complemento directo se identifica usando lo, la, los, las. Es decir, yo cambio unas palabras. Por ejemplo, yo pongo aquí, mi hermano lo. De ahí es lo, ¿verdad? Porque es mi hermano. Si fuera mi hermana lo o la, mi hermano lo predica. Con eso digo yo en la iglesia. Estoy cambiando lo por en la iglesia. Mi hermano lo predica. No, nada que ver, ¿verdad que no? Entonces a mí como que me suena que eso no es complemento directo. Pero sigamos. Mi hermano lo predica en la iglesia. ¿Qué predica en la iglesia? Es decir, ese lo no sustituye nada. No tiene ninguna función ahí. ¿Qué predica? ¿Qué predica? Es una pregunta que se le hace para saber si hay complemento directo. Si para saber cuál era el sujeto de la oración, quién predica, en el complemento directo es qué predica. Mi hermano predica la palabra de Dios. Ve eso, sí. Mi hermano predica la palabra de Dios. Pero mi hermano predica en la iglesia, no es complemento directo. Porque ¿qué predica? Haga la pregunta, ¿qué predica? Mi hermano predica en la iglesia. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿qué predica? No, ¿verdad que no? Por lo tanto, no hay respuesta en la oración. Eso significa que no hay complemento directo. En la iglesia es predicado mi hermano. No, ¿verdad? Se pierde lo que la oración dice, no hay complemento directo. El complemento directo lo veremos con un CD. Complemento directo, así lo vamos a ver. Bien. Vamos con la otra partecita, es que esto es grande, ¿verdad? Aquí, vamos a ver el segundo. Ya vimos que no hay complemento directo. Ponele una X. Así como arriba no hay complemento del nombre ni aposición.
Veamos aquí si hay complemento indirecto. Vamos a ver si hay complemento indirecto. El complemento indirecto se identifica, sustituye por le y les. Mi hermano les predica en la iglesia. Mi hermano les predica en la iglesia. Mi hermano les predica. Es decir, está explicando qué es lo que mi hermano les predica en la iglesia. No, ¿verdad? Entonces, como que tampoco, si yo le pongo aquí les predica o le predica en la iglesia, estoy contestando yo la pregunta, ¿no? Otra segunda forma para saber si hay complemento indirecto es preguntándome a quién más el verbo. ¿A quién predica? Sabemos que esto no, ¿verdad? ¿A quién predica mi hermano? En la iglesia. No es respuesta, ¿verdad? ¿A quién predica? Si yo le digo, mi hermano predica a Pedro, mi hermano predica a la iglesia, ahí sí, porque ¿a quién predica? A la iglesia. Pero no está diciendo a la iglesia, sino en la iglesia. Entonces, mi hermano predica a la iglesia. ¿A quién predica mi hermano? ¿Verdad que no está respondiendo? No hay respuesta. Lo sustituimos por le, como ya lo hice, ¿verdad? Mi hermano le predica qué. Ese le no sustituye nada, no hay complemento indirecto. ¿Estamos claritos? Yo tengo que seguir en este orden y vea lo que sigue, porque a eso quería llegar. Vámonos al tercero. Complemento circunstancial. Este es el más lindo, a mí me encanta el complemento circunstancial. Es el más interesante de todos. Lástima que tuviéramos horas de horas de horas, pero para que quede grabado. El complemento circunstancial es el más interesante en la oración. Porque aquí tengo 10 complementos circunstanciales diferentes. Hay complementos circunstanciales dependiendo de la pregunta que yo hago. Si no hay complemento directo, no hay complemento indirecto, yo tengo que ver si hay complemento circunstancial. Y entonces dice así la indicación. Para localizar el complemento circunstancial se deben contestar las preguntas más el verbo. Por ejemplo, preguntémonos aquí, vamos en uno. Hay complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de causa, complemento circunstancial de finalidad, complemento circunstancial de compañía, complemento circunstancial de instrumento, complemento circunstancial de materia, complemento circunstancial de concesión, complemento circunstancial de cantidad. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es? Yo tengo que ir en orden. Sintaxis implica un orden. Entonces yo pregunto la primera pregunta. Yo hago la primera pregunta. ¿Cuándo más el verbo? La pregunta más el verbo. ¿Cuándo predica mi hermano? ¿Cuándo predica mi hermano? ¿Cuándo? En la iglesia. Nada que ver, ¿verdad? No está diciendo nada. Vamos a la segunda pregunta. Entonces no hay complemento circunstancial de tiempo. Pues si hubiera dicho, mi hermano predica a las 11, ¿cuándo predica? A las 11. Ahí sí, pero no dice, dice en la iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde predica mi hermano? En la iglesia. Ah, parece que es complemento circunstancial de lugar. Porque yo pregunto, ¿dónde predica mi hermano? ¿Dónde? En la iglesia. Locativo, lugar. Entonces es complemento de este sintagma verbal o predicado verbal
sabemos que es un complemento circunstancial de lugar. Esto es un complemento circunstancial de lugar. ¿Está bien? ¿Dónde predica? En la iglesia. Es un complemento circunstancial de lugar. ¿Estamos claritos? Entonces, ya tenemos que es un complemento circunstancial de lugar. Pero seguimos, porque este complemento circunstancial de lugar, véalo bien, tiene algo aquí que inicia. Inicia con en la iglesia. ¿Y qué es en? ¿Qué es en? En es una preposición. Las preposiciones son las que le ayudan a los sustantivos a definir su caso. Si es en la iglesia, a la iglesia, para la iglesia, con la iglesia. Esa es la preposición, la que va antes del sustantivo y el artículo. Entonces resulta que es una preposición. Entonces ya sabemos lo que es un sintagma nominal, que es donde está el sujeto en nominativo, digámoslo así, como acción del verbo, donde está el sujeto de la oración, el núcleo. El sintagma verbal, ya sabemos, donde hay un verbo, en la parte del predicado, donde hay un verbo, aquí está el verbo predica. Pero ahora vamos al sintagma preposicional, es donde hay una preposición. Y aquí hay una preposición, entonces esto se llama sintagma preposicional. Donde está el complemento circunstancial del lugar, es cuando inicia con una preposición, es un sintagma preposicional. ¿Ve qué facilito? Y usted dice, sí, pero me cuesta, no me está grabando. Porque es la primera vez que lo oyes, pero en el griego vamos a estar viendo mucho las preposiciones y las preposiciones son las partes más importantes de la oración. Es la parte más importante porque siempre va a ir con el sujeto. Nos va a decir, y ahí el agiógrafo nos va a mandar señales indirectas de donde está la preposición para decirnos qué significa aquello. Bueno, también hay adjetival y también hay adverbial. Pero ahorita nada más vámonos a esto. ¿Está bien? Entonces tenemos eso. En la iglesia comienza con una preposición. Por ende es un sintagma preposicional. A las preposiciones se les llama enlace. Porque hace un enlace, ¿verdad? Predica en la iglesia. Entonces se les llama enlace. Eso está facilito, ¿verdad? La preposición se le llama enlace. Por eso la E. Y al resto, en lo que quedó, se le va a llamar término. A eso se le llama término, ¿verdad? Y ese término, ¿la iglesia qué es? Recuerden que lo hemos visto. Un sintagma nominal, igual que aquí. ¿Verdad? ¿Por qué es un sintagma nominal? La iglesia. ¿Por qué es un sintagma nominal? Porque esto es una especie de núcleo. Es un núcleo, la iglesia, es digamos así, el sustantivo principal. Es un sintagma nominal. ¿Verdad? Esta partecita. Bueno, mis queridos hermanos, ahí terminamos el análisis de la oración. Ya no hay más palabras, ya determinamos todo, vimos todo lo que significa cada una de las cosas. Tal vez aquí sí me hubiera gustado, bueno, que esto es un determinante y esto es un núcleo, ¿verdad? El determinante y el núcleo. Esto es. Por eso es un sintagma nominal, porque viene alguien que acompaña al sustantivo, la iglesia. El núcleo, pero núcleo en el predicado. Bien, ahí vamos a ir ahí, descartamos esto. Esto, mis queridos hermanos, vamos a ver si encuentro el dejar de compartir.
No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Esto es, en esta hora que hemos estado aquí grabando, esto es lo básico. Y yo les digo, repasen esta lección, repásenla en un momentito, conozcan la parte básica, repásenla unas 200 veces escribiendo esto, porque esto es necesario para lo que vamos a entrar, porque vamos a entrarle casi al verbo. Y el verbo, necesitamos saber cuál es el verbo de la oración, porque a través del verbo yo me doy cuenta de todo lo demás. Todo se hace en torno al verbo. Bien, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda, si quedó clarito. ¿Qué me pueden decir, mis queridos hermanos? ¿Entendieron? Profesor, una pequeña duda. Claro que sí, don David. Yo en lo personal me perdí un poquitico en la Ujú. definición de núcleo. No quise Ajá. interrumpir para que usted continuara. Si ahora me puede ayudar, se lo agradezco. Ujú. El núcleo es la parte más importante. El núcleo, hablamos, todos los sintagmas tienen una parte fundamental, la más importante, la que usted dice, en este sintagma, por ejemplo, el sintagma nominal, cuando nosotros hablamos de mi hermano, porque ese es el sujeto de la oración, por ejemplo, si yo digo mi hermano, coma, el pequeño, coma, predica en la iglesia, ese mi hermano, coma, el pequeño, es un núcleo más grande, es un núcleo más grande, un sujeto más grande, porque es mi hermano, el pequeño. Cuando yo digo mi hermano, el pequeño, ¿cuál es la parte más importante de ese sujeto? Porque puede ser bien grande. Eso, ahí viene lo que se llama una aposición, ¿verdad? Que no lo explicamos acá para no enredar. Pero mi hermano, de mi hermano, ¿cuál es la parte más importante? El núcleo. Y el núcleo es hermano. Igualmente, cada sintagma tiene un núcleo importante. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en la iglesia, ya sabemos que lo sacamos, ¿verdad? Que ese es el enlace, o digamos así, esa es, nosotros lo vimos como una preposición, que a la iglesia. De la iglesia, ¿cuál es la parte más importante? No va a ser el artículo la, es iglesia. Entonces eso se le dice que eso es un núcleo. Núcleo es la parte más importante de un sintagma, de una cantidad de palabras pequeñitas, no de toda la oración, ¿verdad? Sino de una cantidad determinada de palabras. Incluso, ahora yo le agregué mi hermano, coma, el más pequeño, ¿verdad? Entonces, yo ahí podría decir que de ahí podría sacar un núcleo de ese sintagma, ¿verdad? Que ese podría ser un sintagma incluso adverbial. Entonces tiene también un núcleo. El núcleo va a ser la parte más importante de un sintagma. Siempre lo mencionemos o no lo mencionemos, ¿verdad? Entonces, para no decir, y esta es la parte más importante de este sintagma, y este es el núcleo de este sintagma. Don David, ¿te enredé más o te dejé un poquito claro? Voy a hablar como un buen amigo mexicano. Pues ahí nomás, manito, pues poco a poco. Sí, por Profesor, eso gracias. yo les decía y les dejo de tarea, porque ya la otra semana entramos en griego legítimo, en la parte gramatical. Yo quiero invitarlos para que al ver el video vean los diferentes temas que ahí estamos viendo, por ejemplo, sintagmas. Vean ustedes también la oración, la sintaxis, ¿verdad? El análisis gramatical, análisis sintáctico, la palabra análisis sintáctico. Hay muy buenos, pero hay muy malos, pero hay muy buenos también. Y véanse algunos porque eso es muy bueno para uno dominar. Ahora, si no lo hicimos, no nos estresemos tampoco, porque yo voy a estar enfatizando tanto y el griego es tan fácil que siempre vamos a ver lo mismo. Vamos a repetir tanto
que llega el momento en que usted dice, claro, eso es un adverbio, eso es una conjunción. Llega el momento en que sí. Y yo creo que aquí llegaríamos, a menos que haya otra pregunta que ustedes me puedan decir, si no hay algo que no está claro o algún comentario antes de concluir la oración, felicitarlos porque realmente están aprendiendo algo tan relevante como es el griego del Nuevo Testamento. Bueno, por mi parte, no hay problema. Vamos bien. Y Muchas bueno, gracias, Raúl. Sí. repasar, como le dije, yo repasé, estuve viendo cosas y ahora hay cosas que yo ni sabía que eso existía, pero voy a dedicarme a estudiarlo en nuestro idioma. Exacto, exacto. Repasemos nuestra gramática y es muy importante para entender otros idiomas. Bien, estamos bien. Raúl ya está bien. Carlos está bien. Estamos claritos. Bueno, hermano pastor, estamos allí en la clase, bueno, aprendiendo cada día más. Tenemos que, como dice usted, hay que repasarlo 200 veces, no 100, 200 para poder entender con claridad Así es. cada uno de los verbos, de los que usted nos ha dado en esta noche. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Exactamente, ¿verdad? Por amor a la iglesia tenemos que formarnos, prepararnos bien y yo creo que vamos bien, vamos despacito, estar viendo también los videitos, repasándolos claritos para entender bien y estaríamos aquí, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga, Amén. don David y los hermanos. Amén. Y nos vemos el próximo viernes, si el Señor lo permite. Amén, amén. Muchas bendiciones. Igualmente, mis hermanos, nos vemos. Amén. Dios le bendiga. Amén.